como ustedes se dan cuenta, tenemos esta parte teórica como una introducción para ver ya dentro del procedimiento qué es lo que vamos a realizar. ¿Ok? A ver, vamos a ir participando, jóvenes, porque de esto se trata esta clase, como les vengo diciendo siempre. Entonces, vamos a ir también comparando, identificando este tema con lo que tenemos en la vida cotidiana, porque de eso se trata, de poder utilizarlos y saber en qué momento, con qué voltajes vamos a ir trabajando. ¿Ok? Nos dice, jóvenes, básicamente, que la electrónica es la disciplina que se encarga de estudiar las diferentes formas de transmitir la electricidad. Ahora, por ejemplo, cuando hablamos de disciplina, no es que es la corrección, lo que hace un padre a un hijo o lo que le dices a alguna otra persona. No, sino esto abarca todo un grupo e inclusive hay ciencias también que estudian qué formas son las que se transmiten por medio de electricidad, jóvenes. A ver, todos tenemos electricidad en casa, ¿verdad? De forma cableada, pues, profesora, por medio de eso se transmite electricidad. Ya, la electricidad de forma cableada, bien, que llega con la tensión directamente, por ejemplo, al domicilio, ¿verdad? Tenemos tensión al domicilio, ¿ok? ¿Qué más? Algún tipo de materias, ¿no? Que estudian la matemática, la misma ciencia. Por ejemplo, algunos fenómenos naturales que ocurren también tienen electricidad. Los rayos. ¿Ya? ¿Qué más? Algunos animales. Las tormentas eléctricas. Ya. Las anguilas, ya. medusas. Que poseen también. Entonces, jóvenes, cuando ya nosotros hablamos en sí de la electrónica, recordemos que es una disciplina, ¿ok? Que abarca en realidad muchos aspectos de lo que tiene que ver la forma de la transmisión de la electricidad. Pero básicamente esa transmisión nosotros lo vamos a ver de dos formas, que es la corriente continua y la corriente alterna, que más o menos nos da de idea las imágenes que están una en la corriente continua y otra en la corriente alterna. A ver. Profesor, buenas noches. ¿Será la corriente continua lo que es el alto voltaje, lo que se dice, la alta tensión? Buenas noches, David. A ver, ¿qué más? Y la corriente alterna es cuando ya llega acá a los hogares ya con, digamos, ya transformado, ¿no? A 220, o es algo así, o es para uso domiciliario. Ya, esa es la percepción que tienes de las imágenes. ¿Ya? A ver, ¿alguien más? Hola, profesora, buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo lo que opino es la corriente alterna es la corriente viva, ¿no? Que se dice, ¿no? Que llega al punto donde se está poniendo, y la corriente alterna es, vamos a decir, que el cable neutro, ¿no? Que los dos hacen la corriente a 220, ¿no? Que llega. Ese es mi punto de vista. Gracias, Jimmy. Este tema, jóvenes, lo vamos a ver en el material de procedimiento para tener una definición concreta de lo que nosotros vamos a utilizar más que todo. ¿Ok? En este proceso de utilizar placas, corriente, porque, repito, todo está en función a la electricidad. Nuestros componentes o equipos, todas funcionan con la corriente, pues obviamente, ¿no? Entonces aquí vamos a desglosar y también hay ejemplos, ¿ya? Y vamos participando y vamos interiorizando. Bien, nos habla aquí, en primer lugar, jóvenes, y hemos visto que son dos tipos de corrientes que vamos a ver, la alterna y la continua. Y la continua. Dos tipos. Pero, ¿qué es la corriente? A ver, vamos a hacer la definición primero para ir entrando ya a esta parte esencial. ¿Ok? A ver. Corriente eléctrica se define
la corriente eléctrica como un desplazamiento de electrones portadores de carga eléctrica a lo largo de un conductor entre cuyos extremos se aplica una diferencia de potencial. Este transporte puede ser de dos tipos: corriente de cargas positivas o negativas. Bien, tenemos una idea, jóvenes. Nos dice desplazamiento de electrones portadores de carga eléctrica a lo largo de un conductor entre cuyos extremos se aplica, ¿qué cosa? Cargas positivas. Cargas Positivas o negativas. o negativas. Cuando nosotros ya hablamos de cargas positivas o cargas negativas, jóvenes, automáticamente nuestra mente se va hacia los polos, ¿verdad? Polo negativo, polo positivo. ¿Y dónde encontramos eso? Miren esta imagen que nos da una luz de lo que vamos a trabajar hoy día. Cuando nosotros vemos una pila que precisamente va a funcionar, ¿por qué? Porque en sus extremos estas contienen una corriente de carga positiva y otra de carga negativa, ¿no? negativa. Por ejemplo, los padres de familia que están siempre tienden a ver la parte pues del hogar, ¿no? Un foquito por allí se quema, entonces lo reemplazan, ¿no? ¿Cómo es que funciona? Cuando tenemos un toma corriente, también por allí de repente se salió de la caja y tienen que colocar. ¿Qué es lo que encuentran en primer lugar allí? Cables. Los cables positivo y negativo. Claro, porque eso es la definición de la corriente eléctrica. Si no tuviera estas dos cargas, nunca pasaría pues lo que es la corriente eléctrica. Entonces, jóvenes, ahora, como yo les dije ya desde el inicio de clase, vamos a fijarnos más detenidamente en lo que nosotros tenemos en la vida cotidiana, en la vida real. Ya nosotros con esto podemos ir partiendo de que la corriente eléctrica va a transportar estos dos tipos de cargas, negativas y positivas. Con este concepto nos vamos a trabajar lo que es la corriente continua. ¿Qué nos dice referente a la corriente continua, jóvenes? ¿Por qué está entre el voltaje y el tiempo y una línea que no tiene picos de subida-bajada? ¿Y por qué me muestra Porque está en tensión, corriente continua. La tensión siempre es la misma y la densidad de corriente también. Además, la corriente siempre circula en el mismo sentido. Prácticamente todos los equipos electrónicos, como un ordenador, aunque se conecten a corriente alterna, utilizan corriente continua. La corriente continua la producen las baterías, las pilas y las dinamos. Dinamos, ajá. Ok. Ahora, o sea, este equipo también es una energía continua, porque lleva la batería. ¿Cuál equipo? El celular. De los celulares. Claro, lleva una batería incorporada. Entonces, Pero recuerden que esta, como tiene un enchufe que va a conducir la corriente a 220 voltios, como dice este ejemplo, se convierte en corriente alterna. O sea, tiene las dos funciones. O sea, también es alterna cuando se enchufa y se convierte en continua cuando ya no la carga circula dentro del equipo. Claro. No es que tiene ambos, sino que como esto hace un proceso, dice es el conducto. Cuando hablamos de la corriente continua, estamos hablando de la tensión. No es propiamente lo que llega, pues, el fluido, como decimos, ¿no? La corriente, sino la tensión. ¿De qué manera es que se mantiene la tensión eléctrica dentro de en este caso, una pila? ¿Cuánto tiene de voltios una pila? Yo tengo aquí, tiene 1.5 voltios. Estoy viendo acá otra, bueno, las marcas Panasonic, Duracell, 1.5 voltios. Quiere decir, jóvenes, David, como para que podamos comprender un poquito mejor esto, quiere decir que la corriente continua, en este caso, se va a mantener entre el 1.5 voltios. No va a tener sufrir la tensión o la baja tensión o la alta tensión a comparación de la corriente alterna. En este caso se mantiene. Es por eso que aquí en esta pequeña línea de tiempo el voltaje, miren, se mantiene en una sola
orientación. Bueno, en este caso es lineal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que como bien lo dice aquí también, la corriente siempre va a circular en un mismo sentido. La intensidad también va a ser la misma. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, como esta pila les decía, 1.5, siempre va a estar dentro del rango del 1.5 voltios. Estamos hablando también de voltajes mínimos. Prácticamente todos los equipos electrónicos, como un ordenador, el ordenador habla de una computadora. Sabemos que en el monitor hay una placa, en el mouse hay una placa, en el teclado hay una placa, más aún en el case que tenemos la tarjeta, la placa madre, la que va a regir todo el funcionamiento de los demás equipos o componentes, los componentes que tenemos allí. Ahora, ¿qué dice? Aunque se conecten a corriente alterna, utilizan corriente continua. Aunque se conecten a corriente alterna, utilizan corriente continua. Es por eso que nosotros podemos hacer también la manipulación directa de estos equipos. Vamos a ver aquí un ejemplo. Si tenemos una pila de 12 voltios, solo los receptores que se conectan a la pila estarán siempre a 12 voltios de tensión, ya que al ser corriente continua, la tensión de la pila no varía con el tiempo. Es correcto, profesora. No sube ni baja, se mantienen los 12 voltios. Ya, ok. La tensión de la pila no va a variar ni con el tiempo, ni tampoco si estas pues son utilizadas de repente por un periodo, porque se habla, ¿no? Un periodo de que, por ejemplo, estén en uso, conectadas, nunca va a variar. No es que viene la tensión del fluido eléctrico y de 12 voltios va a pasar a 20 voltios. No va a ocurrir, porque en su definición nos dice que la corriente continua es la que va a permanecer en su forma, en su estructura, en los voltajes de manera lineal, ¿no? La tensión va a permanecer en la misma, ¿ok? La que la contiene. Corriente alterna. Ven ahí la imagen. ¿Qué dice la corriente alterna? La corriente alterna es la tensión generada por alternadores. Varía con el tiempo. No es constante y además varía en cantidad y en polaridad. La corriente alterna es más fácil de generar y de transportar. Por ese motivo es más habitual y la que usamos en los enchufes de nuestras viviendas. ¿Dónde identificamos la corriente alterna? Los enchufes, mis. Los enchufes, mis. Ya. Los enchufes que tenemos en las paredes de las casas. Ya, los tomacorrientes, ¿verdad? Lo que son los cableados, profesora. Cableado, mis. Los cableados de alta tensión, los que llevan la corriente. Entonces, ahí también ya nos da un ejemplo, ¿no? La tensión, dice, generada por los alternadores varía con el tiempo. No es constante, ¿ok? No es constante. Y además varía en cantidad y en polaridad. Precisamente, jóvenes, nosotros podemos notar cuando la tensión de la corriente baja y cuando hay también subidas, ¿no? Y por eso les decía también que el estabilizador es muy importante. Entonces, ¿qué hace el estabilizador? Precisamente la corriente alterna que va directamente en este equipo, lo que hace es estabilizar también la tensión alta o la tensión baja y la deja en el mismo rango, digamos, ¿no? Y es por eso que los electrodomésticos no se queman, mira. Eso, ¿ya? Pero ojo, si esta va directamente a su toma corriente, entonces ahí sí hay probabilidades de que algún artefacto, por ejemplo, los que se manejan 220 voltios, la licuadora, la refrigeradora, microondas, ¿no? Todo lo que utilizamos en casa también sufra estos tipos de alteración por la variación de la tensión y se queman, ¿no? Entonces nosotros sí tenemos, digamos, un respaldo cuando utilizamos lo que son los supresores de pico o los estabilizadores, ¿ok?
que siempre nos van a dar una ayuda. Vamos a ver ahora la diferencia de lo que estamos tratando. ¿Cuál es la diferencia entre la corriente alterna y la corriente continua? A ver. La continua tiene menos voltajes y la corriente alterna más voltaje. Ya. Y también es que la alterna es menos segura que la continua. Profesora, bueno, lo que yo pienso, que la continua es como un almacenamiento de energía y la alterna es un fluido constante de energía mientras que esté conectada. Entonces, lo que podemos ir notando en la parte teórica que tenemos, nos dice que la diferencia entre ambas es cómo se mueven los electrones, ¿no? Dentro del material. Entonces, nos damos cuenta que una mantiene la tensión y otra varía, ¿verdad? Allí. Ahora, en la corriente continua se mueve en un sentido y en la corriente alterna van alternando dos sentidos. Entonces, como podemos ver, también incluyen lo que son polos o las cargas negativas y positivas. Jóvenes, lo que vamos a trabajar en la institución, noten, Corriente alterna. pero vamos a medir ambos tipos de corrientes, ¿ya? Por eso es necesario que trabajemos con el multitester. Hoy día precisamente estaba en la institución y si hay, por ejemplo, hay dos tipos también de multitester o multímetros, ¿no? Estas son las digitales, como en este caso, y también las analógicas. Entonces, tenemos en la institución 3 me parece que he visto hoy día, pero tenemos 6. Si ustedes también en casa de repente ya lo tienen, lo han utilizado, entonces lo llevan para mañana, ¿ya? ¿Estamos jóvenes? O si tienen algún familiar que tiene el multitester, también pueden prestarlo. Eso es lo que va a ser nuestro instrumento de medición para trabajar o medir estos dos tipos de corrientes. ¿En qué vamos a medir? En las pilas y los cables de toma corriente, ¿no? Sí, cada uno va a hacer su medición personalmente, nada de grupos ya, en mi mesa. Cuídense mucho, por favor, nos vemos mañana con sus politos, mascarillas, sus alcohol, todo lo que necesitan para protegernos, ¿ok?